presenta WowMX.tv. Perfecto. Hola amigos de Azteles, soy Alejandro Ruiz, ahora Wow TV, y tenemos el día de hoy un programa muy especial aquí en Tus Propias Palabras, porque vamos a tener un gran amigo hasta la madre patria, que es el sexólogo Guillermo Pérez León. Memo, ahora sí, con todo el gusto de saludarte, gran Un colaborador, saludo. amigo, estoy contento. Y yo también. El que persevera triunfa, Ale. Sí, sin duda. Y, y aquí estamos, de verdad. Aquí estamos y muy contentos, de verdad. Sí, oye, ¿sabes qué? He tenido muchas preguntas del público porque les dije que ibas a estar aquí. Y lo primero, háblanos de sexo y pandemia, por favor. ¿Cómo combinar esta situación? Fíjate que es complicado. Ayer justamente hablábamos del tema. La pandemia ha hecho que nos reinventemos, que redimensionemos nuestras vidas, porque como bien sabemos todos, a pesar de que no terminamos de concientizar, sexualidad no es solo genitalidad, sexualidad es piel, sexualidad es vincularnos, y no terminamos de entender que este periodo de cautiverio, este periodo de aislamiento, es una buena ocasión o un buen momento para que cada uno de nosotros comience a redimensionar la sexualidad desde el autoplacer, desde la individualidad. El tenernos vinculados siempre con otras personas nos ha hecho que desatendamos el cuerpo, que desatengamos nuestras necesidades, y para dar placer hay que darnos placer a cada quien. La pandemia ha traído un punto de inflexión en la manera de nosotros brindarnos atención a nosotros mismos y nos vinculemos con otras personas. El limitarnos a no tener contacto nos ha hecho de manera indiscriminada buscar la forma o el recurso para de alguna forma saciar nuestra vida sexual. E incluso ha salido nuevas opciones, que es el sexo virtual o el sexting. Pero más allá de todas estas opciones nuevas de tratar de suplirnos la necesidad de placer, está estimular el placer o el autoplacer. Ha traído graves problemas en la convivencia, en el hogar. Muchas parejas han roto porque el exceso de tiempo juntos, más de 24 horas al día en un espacio cerrado, ha hecho que muchas parejas salgan a la luz los conflictos sin resolver, la falta de comunicación, pero sobre todo la manera de tener una visión conjunta. Ha sido una revolución en todos los órdenes, pero lo bueno que ha traído esta etapa es que hay una manera nueva de vivir el sexo o la sexualidad, que es desde la individualidad. Igual te parece un poco macarrónico, pero nosotros como sexólogos intentamos a día de hoy que la gente entienda que lo más importante que tenemos es nuestra propia sexualidad con nosotros mismos. No importa la edad, no importa la condición social y mucho menos importa la orientación del deseo sexual. Por ahí va un poco la visión de las sexualidades en estos tiempos como especialistas. Fíjate que ahorita que estabas platicando de esto, estoy viendo las estadísticas en México, pero sin mencionar cifras, es increíble la cantidad de violencia doméstica que se ha dado en este último año. Se ha incrementado en algunos niveles hasta brutales, y curioso, es verdaderamente lamentable, porque no solo es en México, sino es un fenómeno que se repite en Latinoamérica. En este No, y caso, En Europa también, no creas tú, en Europa también. Los datos y los índices informan de que se ha proliferado y ha aumentado muchísimo,
precisamente la violencia de género, la violencia doméstica, e incluso el maltrato sexual y la manera en que dentro de la propia familia se están generando conflictos que si siempre eran conocidos, ahora se ha multiplicado más, precisamente. Pero ante eso, más que las cifras alarmantes, hay que buscar manera de que la gente entienda que el momento es precisamente de reinventarnos, porque si no estamos perdidos. Todavía falta tiempo para salir de esta pandemia. Eso es justamente lo que te iba a comentar, porque ahorita que también mencionabas un punto importante en respecto del sexo virtual y la fantasía. Realmente sabemos que el sexo implica una fantasía en mayor o menor medida, sea el sexo real hasta el virtual. Digamos que el sexo real es casi 100% verdad y cero fantasía, por decirlo así, y el virtual es 100% fantasía y un cero virtual. Digo, podemos diferir en los porcentajes, pero sabemos que vamos en esos extremos. Sí. En este caso, el sexo virtual que se está dando, ¿de qué manera contribuye o ha contribuido a evitar violencias, evitar exceso de pasiones, evitar conflictos en casa? Lo que pasa es que son dos enfoques, son dos cuestiones que de alguna manera pudieran ser antagónicas, pero que convergen en un mismo lugar, y es la persona y la convivencia. En mi modo de ver, como terapeuta y dedicado al tema de las sexualidades humanas, hay dos conflictos que en teoría están convergiendo por una necesidad puntual, que es el estar conviviendo me genera una ansiedad, pero a la vez me genera una falta de deseo directamente con la pareja, porque la primera etapa de la pandemia realmente la gente de alguna manera afirmaba que iban a tener más tiempo de tener sexo. Luego la vida demostró durante el proceso de los días en que iba aumentando el cautiverio de que no fue realmente así. Recordemos que muchas veces en una relación de convivencia se pierden una serie de factores importantes en una relación, que es el deseo, la falta de deseo, el ajuste en la frecuencia del deseo, pero más que todo la seducción. Cuando se pierde una serie de elementos interesantes para que la gente tenga una relación afectivo-sexual alentadora y viable, esto se pierde, y realmente se pierde esa manera de tener vínculos cómodos, vínculos afables, y entonces se cae por la falta de comunicación y la falta de respeto, se caen actitudes hostiles. Si a eso le sumamos el tiempo que estamos encerrados, más toda la presión social y la información que, lejos de ayudarnos, el exceso de información es un factor fundamental para el nivel de estrés. La persona pierde el control de las emociones y salen a la luz todos los conflictos, todas las miserias y sobre todo todas las frustraciones que trae. No tengo trabajo, no tengo ingresos, y entonces todo va siendo en un bucle. ¿Qué pasa? Que ante eso muchos hombres y muchas mujeres lo que hacen, comienzan a alimentar relaciones a través de las redes sociales, y comienzan las infidelidades virtuales, y muchas veces se descubre por parte de uno de los participantes en la pareja, y realmente el problema va a más, porque todo lo que pertenezca a mi esfera privada, a mi ámbito interior, a mi territorialidad, sin que yo la haga pública o la haga de una manera explícita, conocida, es respetable entre las relaciones, entre el vínculo de la relación de pareja. Sin embargo, estas cosas se violan. Muchas veces reviso el móvil, reviso el ordenador, reviso el correo electrónico de mi pareja, y eso es una violación en potencia, y muchas veces el conflicto viene por ahí. Mira, qué bueno que lo estás comentando, porque si hay algo que es privado, entre otras cosas, son las comunicaciones, y una de ellas es esta cosita, el celular, las redes sociales, etcétera, es algo tuyo. Sin embargo, lo que se está dando, tienes razón, es ese fenómeno invasivo
de que el celular es una extensión de tu personalidad y curiosamente es lo que más... Y de mi individualidad. Exacto, Correcto. y es lo que más se viola, tienes razón. O sea, dices, oye, pero es que estás haciendo esto con X personas, sí, pero tú te has atrevido a romper ese nicho privado que era mi esencia en un móvil. Entonces, ¿qué es peor? Aquí yo te lo pregunto, como ser humano, romper con esa privacidad o de alguna manera romper con esas barreras morales que nunca serán físicas y solo se conservan en lo virtual. Hombre, los dos elementos son críticos y son nocivos en una relación, incluso para la persona. Muchas veces son relaciones que vienen ya rotas, relaciones que ya no queda nada y que las sostiene muchas veces la responsabilidad de la familia, los hijos, la falta de comunicación, muchas veces descubre en momentos como este que la relación es una relación tóxica, es una relación de dependencia. Me decía que es peor violar el territorio de alguien, violar la intimidad, aunque sea mi pareja, realmente no es aceptable bajo ningún concepto. Pero por otra parte, tú me decías que es peor si yo de alguna forma tomo conciencia que no cubre mis expectativas la persona que tengo al lado, lo mejor es hablar claro, comunicarse. Muchas veces esto no pasa, pero esto no pasa porque hemos creado una relación de codependencia tóxica y no somos capaces, no es que las personas sean peores, más mal a uno u otro, no, se trata a veces de falta de ética, la ética del consenso, la ética de la convivencia y el respeto a esa persona que me puede dejar de agradar, de gustar a nivel sexual, pero que a nivel de vínculos emocionales pueden existir vínculos sólidos. ¿Qué pasa? Que puede también que esos vínculos afectivos y sexuales se han roto ya desde hace tiempo y lo que me sostiene a mí ese vínculo es precisamente la vida que he llevado, el exceso de trabajo, el exceso de responsabilidad. Entonces me refugio en el trabajo, en la vida social. Cuando esto no pasa, ¿qué sucede? Que sale a la luz todos esos conflictos, todos esos desacuerdos que ya vienen siendo algo normalizado en el tiempo. Y entonces a través del silencio no vivo. Lo que hago es intentar vivir o convivir, pero desde la individualidad. Dormimos juntos, pero no nos comunicamos. Y muchas veces el sexo ha desaparecido desde hace mucho tiempo, en Oye, esos casos. Memo, pero por ejemplo, ¿no estamos ya acostumbrados como sociedad a cierta forma de infidelidad? Y te lo platico porque obviamente la fidelidad sería tener el 100% la atención en tu pareja, lo cual es válido. Pero de repente vemos una película y decimos, oye, qué mujer tan guapa, qué hombre tan guapo, dicen las mujeres, y de alguna manera ya también eso te permite ciertas libertades o ciertas fantasías. Entonces, técnicamente ese tipo de situaciones no deberían de ser. Y digo algo simple, te conviertes en fan de alguien por sus talentos, por su belleza, que si lo quieres ver es una forma de atracción. Entonces no estaremos hablando que hay una forma, digamos, social de ser fiel, pero puedes expresarte de ciertas formas tu reconocimiento. No sé si me explico, pero no estamos aquí Sí, hablando de una doble moral realmente. no, es que, a ver, la fidelidad es una construcción social impuesta. La fidelidad y la lealtad es socialmente admisible, pero en la esencia todos podemos y todas podemos vivir mis fantasías desde mi interioridad y desde mi particularidad. Fantasear es parte de los derechos que tenemos las personas, mientras que esa fantasía no se convierta en un objeto fantasiado. A partir de aquí, la doble moral existe porque no todo lo que yo deseo hacer lo hago, porque nos han enseñado por una construcción social o una imposición a la monogamia, pero somos absolutamente abiertos y flexibles a vivir con Juana, pero me puede gustar Elena o me puede gustar Juan.
Entonces tenemos unos comportamientos muy rígidos. Y te voy a poner un ejemplo muy interesante que sale a la luz a partir de qué manera nosotros sexualizamos en extremos los comportamientos de las personas que tienen un tipo de discapacidad cognitiva o intelectual. ¿Por qué razón? Porque estas personas son auténticos y expresan sus emociones de una manera muy limpia y muy transparente. ¿Qué pasa? Que las personas que no tienen conflicto y que no tienen ningún tipo de problema a nivel psicológico y mental, ¿qué hacen? Enmascaramos las emociones. Me puede gustar mi compañera o me puede gustar mi compañero, pero no lo hago público por X razón. Entonces, a partir de ahí, las personas con discapacidad intelectual son un ejemplo abierto de que la espontaneidad y la sinceridad no es precisamente el pan de cada día en esta sociedad. Y hemos tenido que llegar a esta pandemia para descubrir que somos una sociedad profundamente neurótica y donde todas las actitudes afectivas, de afecto, de camaradería, se traducen en actos lascivos. No se puede erotizar todas las conductas y lamentablemente estamos yendo a los extremos donde todo lo que parezca o huela o a alguien se le pueda ocurrir que tiene una connotación sexual, ya lo podemos calificar como una agresión si la persona receptora no es abierta a este tipo de propuesta. O sea, no, tenemos que pensar que los varones, toda esta violencia tiene una explicación. Y esta explicación viene, además de todo este proceso que estamos viviendo, una manera de resistencia del varón a aceptar que hoy día en las relaciones de convivencia hemos perdido privilegios. El varón ya no es lo que era, porque ya no es un especialista en la cama, ya no es quien toma las riendas, porque en las relaciones heterosexuales o las relaciones de pareja entre hombre y mujer, la mujer ha tomado la vanguardia, la mujer se ha hecho independiente, la mujer es capaz de expresar cuando tiene deseo, pero incluso en la propia relación de convivencia se deja ver una nueva manera en que las mujeres toman el control. ¿Qué pasa? Que no es menos cierto que hay una nueva masculinidad. Hay unos hombres que somos abiertos y flexibles a este tipo de propuestas, pero hay una parte que todavía manejan o se mueven en esas relaciones heteropatriarcales machistas. Y eso es lo que está siendo la causa fundamental de esa violencia que está siendo pública. Si a eso le sumamos todo este tiempo de encierro, multiplica las bajas pasiones y las frustraciones. Pero aún así, yo sigo insistiendo que ya se deja ver un nuevo hombre, una nueva masculinidad, pero es un proceso, y un proceso largo de generaciones, y no se está haciendo un trabajo desde la base, desde el hogar, desde la familia, sobre todo desde la escuela, y no se están fomentando valores, y lo que se está haciendo es repetir esquemas de lo que vemos en el hogar, a veces conductas violentas del padre a la madre, conductas violentas, o cómo repetir esos patrones de conducta. No hay un conflicto, y el conflicto es evidente. Las mujeres nos llevan una morena en cuanto. Y lo último que te quiero acotar para que no se me quede, que incluso en las relaciones homoparentales, en las relaciones de pareja del mismo sexo, se están repitiendo los mismos esquemas de vínculos afectivos sexual pseudoerótico, porque son relaciones tóxicas y relaciones que repiten el mismo patrón de conducta. Eso demuestra que el machismo está intrínseco en las venas de la sociedad. Y ahí están los resultados. Es mi manera de ver. Oye, Memo, y otra de las cosas que me llama mucho la atención, todas las personas tenemos válvulas de escape, así como las ollas de presión, las ollas express. Claro. Y en un momento dado,
una de las válvulas de escape que hemos tenido, sobre todo en este tiempo de pandemia, ha sido las redes sociales. Habrá quien vea juegos, habrá que vea cápsulas de deporte, habrá que vea, no sé, solo por citar ESPN, National Geographic, lo que quieras, habrá quien vea sexualidad, habrá quien vea pornografía, eso es perfectamente válido. Pero en un momento dado, lo que tú comentabas ahorita, ¿qué tan bueno es que haya esas válvulas de escape en lo virtual, que nunca sea físico? ¿No te generan a la larga algún tipo de conflicto interno? ¿No podríamos pensar que vas a llegar a estar como, en la película de Náufrago de Tom Hanks, imaginando, dándole vida a un balón con una carita, etcétera? ¿No podremos estar hablando de nuestros conflictos de niños que eran amigos imaginarios? ¿Realmente lo virtual es bueno como un soporte emocional? Yo te puedo asegurar, después de mucho tiempo siguiendo una serie de conflictos de personas que nos han escrito durante el tiempo de pandemia, que las redes sociales han sido la salvación para bien de esta sociedad. ¿Qué pasa? Que el exceso del contenido de esta serie, de estas redes sociales que vemos, pueden afectarme para bien, para mal, por supuesto. Sin embargo, hay una parte de la sociedad que no tiene acceso a ese contenido de Internet, porque a lo mejor no tiene recursos, porque viven en situaciones de extrema pobreza, etc. Entonces, si vamos a detenernos, vamos a hablar en positivo y vamos a hablar la manera en que pudiéramos nosotros elegir qué podemos ver, porque lo que no es menos cierto, que ha afectado para bien y para mal. ¿Y por qué ha afectado para mal? Porque de alguna forma ese contenido que nosotros vemos, y te voy a poner el ejemplo puntual del contenido erótico o sexual o el material de adultos, material visual para adultos, se repite una manera de explotación a la mujer, de sexo donde se cosifica el valor de la mujer. Entonces eso lo intento llevar a la práctica, pero luego los modelos que se presentan no son modelos ideales de la sociedad, son cuerpos como de privilegiados. La realidad dice que no todo el mundo tiene un cuerpo 60-90, ni todos los hombres tienen un macropene. Entonces todo eso genera ansiedad. Entonces, en ese sentido, evidentemente es negativo, pero por otra parte está la parte positiva de poder ver propuestas que de alguna forma me suple a mí la manera que tengo de vivir o de enfrentar lo que estoy viviendo. Son dos enfoques distintos, pero que de alguna forma, en mi opinión, las redes sociales ha sido la salvación, sobre todo de comunicación entre las personas del mundo. Y de hecho, gracias a las redes sociales podemos establecer programas como este, podemos comunicar. Sin embargo, hay otro problema. No todo lo que se muestra en las redes sociales tiene un contenido idóneo. Muchas veces está lo que le llamamos el intrusismo. Cualquiera tiene una cámara, cualquiera se coloca frente a una cámara y una luz y comienza de alguna manera a crear rating, que muchas veces la cantidad de seguidores que siguen a personas y tú te detienes a escuchar el contenido de lo que está expresando y son contenidos que no ayudan. Entonces hay un conflicto entre lo bueno y lo menos bueno. Wow. Ahora, dentro de todo este conflicto y regresando un poquito a lo que es el sex dating o el cibersexo, como quieras llamarle, te pregunto, ¿qué tan bueno es en estos momentos? Ya no lo veas por la sociedad ni nada, para la persona, el hecho de tener tantas fantasías eróticas al momento de conectarse y estar probablemente vinculado con una persona del sexo que le satisfaga, porque realmente nunca va a haber una real, ahora sí que nunca vas a tener conocimiento real de quién es la persona que está enfrente de ti, ¿no? ¿Qué tan válido o qué tan adecuado es en estos momentos como se están dando esas escapes? Mira, yo creo que son válvulas de escape, como tú bien decías. Cada persona es libre de elegir si tiene
una capacidad cognitiva como para hacerse cargo de ella y ser absolutamente responsables de ella. ¿Qué pasa? Que la falta de responsabilidad es lo que ha causado que muchas personas pierdan el norte. Yo insisto en todas las campañas que realizamos que no se trata de prevenir, se trata de sensibilizar desde la responsabilidad. Y eso no solo pasa con la juventud, pasa también con los adultos contemporáneos y los adultos mayores. Increíblemente se está dando un conflicto también de enfermedades de transmisión sexual de personas ya estables, con familia. O sea, no únicamente los jóvenes están cometiendo errores de ese tipo. ¿Qué pasa? De que una vez que se abre el banderín o que se dice ya la pandemia ha parado, vamos a hacer una recesión y la gente va a salir. ¿Qué pasa? Lo que ha pasado el fin de semana en países o en ciudades como Barcelona, como Milano, como Madrid, que la gente ha salido a la calle después de 7, 8 meses ¿cómo se llama? De encerrarse, de vivir confinado, a vivir la vida. Y entonces el sexo, y si a eso le suma el alcohol, los estupefacientes, crea una bomba de tiempo. Fantasear es un derecho, pero desde la responsabilidad. Entonces, si tú lo ves en frío, mira, no es bueno, pero es lo que tenemos en estos momentos para que la gente tome conciencia que si yo no me controlo mis instintos animales, pues realmente será peor. Y verás que en unos meses van a proliferar las enfermedades venéreas, las ETS, de enfermedades de transmisión sexual, pero también hay otro proceso. Y pasó cuando se libró el boom de natalidad porque el sexo no es seguro. Y entonces la gente se despacha a tener relaciones íntimas sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de protección. Entonces yo insisto, y es muy importante que programas como los vuestros aborden estos temas, porque no se trata nada más de hablar de eyaculación precoz y poco más. Hay que hablar realmente los problemas paralelos post pandemia, y vendrán más. Estamos hablando de que hay conflicto de ruptura, pero hay conflicto también de una relación, la gente se está descubriendo. Y en este proceso de tránsito, de que te descubre, habrá que vivir desde la realidad una serie de consecuencias que es lo que nos va a hacer aprender que hay que redimensionar, dejar un poco la doble moral y hablar desde el respeto y la comunicación. Si yo quiero tener una relación libre o me he dado cuenta que mi relación no funciona, lo más elegante, lo más responsable sería expresarse, poner los límites en la relación y expresar qué me gusta y qué no me gusta y qué quiero hacer. Pero preferimos mantener el hogar, preferimos mantener la familia y luego de manera paralela tengo relaciones virtuales que voy alimentando a nivel virtual hasta un día que decido tener un encuentro. Y a partir de ahí das un vuelco en tu vida, porque tu vida puede cambiar y no precisamente siempre para bien, muchas veces para mal y otras veces por supuesto para bien, porque no estamos siendo auténticos en nuestra manera de vivir, y por eso decía que somos absolutamente neuróticos en esta sociedad. En ese sentido, hablas de la palabra respeto, lo cual me parece básico, pero absoluto. Si quisiéramos hablar de respeto para que lo entendiéramos todos. Ay, perdón. Me está ganando la luz. Ya se me fue el estornudo. Si quisiéramos hablar de respeto, te pregunto realmente, ¿cómo lo podríamos entender como punto de partida para que todos estemos en el mismo supuesto? Lo que pasa es que ahí tenemos que hablar, y yo hablo de respeto al otro, pero se llama el respeto a uno mismo. Yo tengo que respetarme, yo tengo que autovalorarme, y insisto mucho en el tema del empoderamiento, de la validación, porque hemos perdido muchos elementos importantes de querernos, el querernos a nosotros, el entendernos a nosotros y de priorizarnos, que es lo que le llamamos el sano egoísmo. Son conceptos que cuando uno lo plantea
lo ven como algo raro, como algo extraño. No, 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 no. Para yo querer, tengo que aprenderme a querer. Para yo desear, tengo que aprenderme a desearme yo. Entonces, el respeto comienza por la valoración y el respeto a ti mismo. Si tú convives y llevas una relación que a ti, a nivel emocional, y ya no te hablo de la parte sexual, a nivel emocional no cubre tus expectativas, y tú continúas por los hijos, por la pareja que tienes al lado, de alguna manera tú estás perdiendo valores como ser humano, entonces no te respeta. Entonces el respeto hay que inculcárselo a uno, y yo hablo de autocrecimiento, de autogestión. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos de una vida independiente. Si yo me hago cargo de mí, yo me hago cargo de mi bienestar, y bienestar es placer, salud, bienestar, todo lo que cubre las expectativas para yo poder vivir una vida desde mi esencia como ser humano. Y nos han enseñado, en el caso de los varones, muchos maltratadores, nos han enseñado, la carga que llevan consigo es tan alta que no son capaces de poder enfrentarlo de manera autónoma. Estoy hablando de autonomía personal. La autonomía personal no solamente para las personas que tienen una discapacidad sobrevenida o puntual, no. Entonces son tantos conceptos que hay que tener claro que no lo tenemos, Alejandro, y el resultado es este. Pero lo importante es que todavía estamos a tiempo de tomar las riendas de nosotros mismos. Si hablo de respeto, hablo de autorrespeto, de autovaloración, de empoderamiento y de autogestión. Memo, hay términos que están surgiendo que, por ejemplo, uno de los más comunes es el ciberacosador. Cuando tú a través de los medios virtuales, de las redes virtuales, redes sociales, tratas de estar presente en la vida de otras personas con o sin su consentimiento. Normalmente sin su consentimiento. Pero también algo que me llamó la atención, otro término es la ciberobsesión. Cuando tú dependes de que exista noticias de cierta persona o de cierto fenómeno o cosa para que tú tengas el valor en tu vida. Se oye feo, pero así es. En este sentido, ¿qué te parece estos excesos que están dando o estos nuevos vocabularios? Ciberacosador, ciberobsesión. Yo pienso que la proliferación del valor de las redes sociales han llevado también a la aparición, hay que pertenecer o hay que ponerle nombre a todo. Entonces vivimos en una generación que a veces le damos más importancia a las realidades que a lo que en realidad sucede. Está el ciberacoso, está el cibersex. Entonces, han existido siempre, Alejandro. Yo creo que hay que quitarle importancia a unos determinados términos que el acosador ha existido siempre. Que de repente por el uso excesivo de las redes se hace más visible, es verdad. Disculpa. Pero luego también, si te fijas, no es solamente el ciberacosador. Ahora resulta que está el cibersex, está el autoplacer, están las parejas virtuales. O sea, que existen una serie de términos que es precisamente ocasionado por el boom de un recurso como es precisamente los medios virtuales para que exista. Entonces, en mi modo de ver, lo más importante no es eso, porque ante eso, ¿qué se puede hacer? Dejar de intentar propiciar, decirle a las personas que dejen de usar las redes, o que mi hijo o mi hija tengo que tener. Lo que pasa es que también aquí hay que tener en cuenta que a veces los padres perdemos el control de lo que pasa, y eso sí es importante. Los padres tienen que ser absolutamente previsor del tiempo que nuestros hijos están en las redes y qué hacen mis hijos, porque lo que sí es preocupante que muchas veces esas relaciones o ese ciberacosador se convierte después de manera directa porque propicia un encuentro, y entonces se da lo que llamamos la violencia de adolescente hacia adolescentes, relaciones que alimentan donde te venden una historia que en realidad no es, y después vienen los problemas. Y ante esto lo importante es la comunicación con los hijos y la responsabilidad más que la propia prevención. Entonces, estos problemas han existido siempre, ahora son más visibles, ahora son más públicos,
y son más tangibles, pero por supuesto que han existido. Ha explotado en cifras extremadamente altas el acoso, si es verdad, la violencia en el hogar, también es verdad, pero también, de alguna manera, la información inmediata está a través precisamente de las redes sociales, porque sucede algo hoy a los 3 minutos, nosotros aquí en España conocemos que se ha caído un tren del metro de México. O sea, eso es noticia. Con esto te quiero decir que nos mantiene unidos, entonces vamos a ver lo positivo, porque si todos nos alimentamos de la noticia negativa, se hace una espiral de noticias negativas que nos lleva al abismo, incluso los suicidios en adolescentes, todas estas cosas que son propias de países desarrollados, altamente desarrollados de Europa, está pasando también en América. Entonces yo creo que además de salir de la pandemia, hay que buscar recursos como este, que tú hables del tema, pero vamos a hablar desde la positividad. ¿Cuál es la propuesta que nosotros damos? Reinventarse. Vamos a aplicar un recurso donde a través de la música, el baile, la danza y el arte, vamos a brindar el autoconocimiento, que es lo que hemos estado haciendo nosotros durante todos estos meses. Nosotros damos unos talleres internacionales virtuales a través del cual, a través del arte como recurso de empoderamiento, vamos a revisarnos, a controlarnos, a escuchar nuestro cuerpo con la música, con la pintura. Eso es lo que hay que hacer. Propuestas y proyectos prácticos que la gente intente encontrar lo que necesita: paz interior, armonía interior. Memo, hay otra cosa que me llama la atención dentro de esa reinvención, algo que también se dio mucho en las redes sociales, incluso desde antes. Ya se hablaba de los famosos coaches. Coaches que son estas personas que son orientadores de acciones. Justo. Pero algo que me encantó, el surgimiento de los coaches sexuales. Coaches en sexualidad. Perdóname, ¿qué tanto es de coachazgo, si así le quisiéramos llamar, de entrenadores, y qué tanto es de charlatanería en este sentido? ¿Cómo reconocer uno de otro? A ver, ahí está el intrusismo, como está claro. Y luego yo te voy a decir algo. Durante un mes, hace 4 años, 3 años y pico, 4, se creó la escuela de sex coach, donde yo soy sex coach, donde yo, a partir de mi formación con un grupo de profesionales de la sexología, estudiamos una formación de empoderamiento y de una serie de recursos de la parte energética y la parte sexológica. Ahí es donde está el problema. ¿Qué pasa? Que cualquiera se autodenomina coach de música, coach sexual, pero sí está claro, y yo reivindico, porque la escuela existe en Madrid y es la escuela de sex coach. Se hace intensivo, yo lo hice durante 1 mes y medio intensivo, porque tenía la formación como sexólogo graduado de sexología clínica y pareja, que fue lo que yo estudié. Ahora, hay que poner un límite porque cualquiera lo hace. ¿Cómo se conoce? Bueno, se están intentando tomar las medidas de la Escuela de Sexología, la Federación Sexológica, pero estas redes no es capaz de controlar todo lo que está pasando en esa índole. Sí es cierto, porque está ese tema, y está el tema también de lo que hablo, el acompañamiento sexual a personas con discapacidad. ¿Quién tiene condición o sex assistant? ¿Quién está preparado para hacerlo y quién no? Pues tú me dirás, a los hechos me remito. La realidad dice que hay mucho intrusismo, hay mucha falsa formación dentro de todo esto, pero es lo que toca en tiempos donde hay una desorientación total. Por ejemplo, esto que me acabas de decir y que me ataña a mí, porque te repito, la escuela existe en Madrid y es una escuela con profesionales sexólogos de la sexología clínica reconocidos que imparten esa formación. Ahora, para recibir algún tipo de formación, tienes que tener una idoneidad. Porque recordemos algo, que de alguna forma este tema de la sexología, y esto va para mucho,
Hace 8 o 9 años atrás, más 10 años, yo estuve en un congreso en Alicante, Congreso Internacional de las Clases de la Sexología. En aquel momento, la sexología todavía no era abordada por profesionales de la medicina, comenzaba. Con el tiempo se ha ido viendo que ahora los médicos que tienen una formación en medicina se reservan el derecho de hablar o de impartir estrategias sobre el tema de la sexualidad. Sexualidad no tiene que ver con la parte física. La sexualidad es una formación desde nuestra vivencia personal. Tiene que tener un perfil como un psicólogo, como fundamentalmente psicólogo, enfermero o trabajador de la salud. Pero no es únicamente propiedad de un médico, porque los médicos no dan formación en sexología. Sin embargo, como tienen un título detrás, de alguna manera se le puede validar el poder impartir los temas relacionados con sexología. La formación de sexología lleva su tiempo y por supuesto que no cualquiera puede impartir terapia, que no es de igual. Hay personas que pueden impartir, ser sensibilizadores. Ojo, que hay muchas personas sensibilizadores en temas de sexualidad. Porque en este sentido, lo más importante de esto es que la sexualidad nos concierne a todos y a todes. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier persona está en su derecho de hablar de sexualidades. Pero, ojo, no cualquiera está en condiciones de dar un diagnóstico acerca de un conflicto en sexualidad. Porque, ¿quién lo tiene? ¿El médico? No, el sexólogo. Lo que pasa es que hay muchos médicos que han visto la opción de formación y han estudiado sexología clínica, además de la medicina, que por supuesto es lo mejor. Pero el intrusismo, por supuesto. Yo hice el curso, me pareció genial, porque además son compañeros de toda la vida y ya va por no sé cuántas graduaciones. O sea que lleva años esta formación en los temas de coach. Lo que pasa es que cualquiera se pone el título delante, coach. No, tú tienes que tener un respaldo de formación para poder impartir. Y en esto de los programas de comunicación es muy importante, porque cualquiera puede tener la intencionalidad de dar algo, pero si el mensaje no lo adecuas de manera coherente, puede ser un mensaje contradictorio en contra de lo que realmente te interesa hacer llegar. Ahorita que lo dijiste, Memo, el sexo es energía. Total. El sexo, o sea, si en un momento dado es coach de energía, ¿es coach sexual? ¿O coach sexual es un coach de energía? No. Mira, el coach sexual es sex coach, tiene que tener una formación idónea. La energía, lo que pasa es que se habla de una nueva sexualidad, que es la sexualidad tántrica, el trabajar las energías, la conexión espiritual, es lo importante, porque hay una serie de aspectos puntuales que trabajamos en el tema de la sexología, que es precisamente la conexión que tú puedas tener para tú lograr el placer, la responsabilidad del placer más que del orgasmo. Ahora se maneja la sexualidad tántrica, la sexualidad espiritual, donde el recorrido del yin y el yang y una serie de elementos que enriquecen la sexualidad. El sexo es energía y la sexualidad no está entre las piernas, la sexualidad está en nuestra esencia, en nuestro cerebro. Entonces yo puedo tener un encuentro sexual durante toda la noche y el placer es lo fundamental, no es el orgasmo ni el tener una buena eyaculación. Hay cosas más importantes en un encuentro erótico. Pero luego, insisto, y me has tocado un tema interesante, cuando hablamos de sexo, no estamos hablando únicamente de coito. Tenemos una relación o una vivencia muy coitocentrista, muy falocentrista, y hablo que todo lo reducimos al encuentro íntimo con penetración. La sexualidad es sentirnos bien, la sexualidad es tener un encuentro y recrear esa energía del mapa erótico corporal que tenemos. Nuestro cuerpo es un mapa y el erotismo está difuminado en todo nuestro
mapa erótico. Lo que pasa es que en el caso de los hombres somos absolutamente genitalistas. La mujer es más espiritual, recrea más todo lo que es la parte de esa sexualidad en todo lo que es el cuerpo y descubrir las zonas de placer, las zonas de excitación más allá de los genitales. Entonces, energía es, ahora, un coach de energía no tiene nada que ver con la sexualidad, aunque enriquezca, aunque te dé aportes que te puedan enriquecer y hacerte sentir mejor. Memo, sabemos que el tema es muy interesante, ya te estaremos robando otros momentos para platicar, pero hay dos preguntas que me llaman mucho la atención. La primera, ¿qué estás haciendo ahora distinto, Memo? Porque yo sé que siempre estás organizando eventos, de alguna manera encuentros, foros sobre sexualidad. En estos momentos, ¿qué estás haciendo que nos puedas compartir? Y sobre todo, si le indicas a la gente dónde te puede seguir. Mira, yo creo que después de mucho tiempo y después de todo el proceso largo en que yo viví con la enfermedad mía, que no sé si sabes, que de hecho me castigan mucho en las redes y me preguntan, y yo no tengo ningún tipo de problema en hablar de mi sexualidad. Después de un ictus cerebral, después de una operación a cerebro abierto, la vida te cambia y te cambia para todos los sentidos. Evidentemente el ritmo que yo llevaba antes no lo puedo llevar ahora. O sea, siempre me preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay en un hombre que tú y tú? ¿Cómo esto de la erección, esto de la eyaculación, del deseo? Toda la gente pregunta mucho y yo creo que me debo a esa gente. En primer lugar, la sexualidad de las personas que sufren un ictus cerebral depende mucho del tipo de padecimiento que han vivido y las secuelas que deja el mismo. En mi caso personal, realmente no tuve problema de erección, que realmente en muchos casos sí se pueden tener, y evidentemente no tuve en la primera etapa problemas del deseo sexual inhibido, aunque hay un proceso normal que las personas vamos recobrando la vida sexual paulatinamente. A día de hoy, si a eso hay que sumarle que los años no pasan en balde, evidentemente no soy el que fui, pero evidentemente tengo una vida placentera. A nivel profesional, hemos comenzado con un grupo de sexólogos que hay varios colegas mexicanos que son además la leche, como dicen acá, en el tema. Hemos creado el Sex Assistant Phone, que es una red internacional donde damos consultas a través del Sex Assistant Phone Placer en Ruta, www.placerenruta.com, y todos los domingos transmitimos a partir de las 22 hora española, por una parte. Por otra parte, también organizamos una vez al mes diálogo abierto entre hombres y mujeres del mundo. Es un momento para coincidir desde diferentes partes del mundo y hablar de la problemática de la actualidad. Esas cosas me cubren mucho mis expectativas. Y por último, el Notisex, que ojalá podamos al final lograr llegar a un acuerdo, que lo estamos hablando, pues dice, el que la sigue la consigue. Para mí fue un placer infinito porque nos conocemos hace unos cuantos años. Estoy muy cerrado con los tiempos, pero feliz porque estamos incluyendo a los grupos en riesgo de exclusión social en todos nuestros proyectos. Cuando hablo grupos en riesgo de exclusión social, estoy hablando de trabajadoras de calle, prostitutas, comunidad trans, personas intersexuales, mujeres maltratadas y también personas con una discapacidad puntual, personas con una discapacidad sobrevenida, como es mi caso. Dejé de caminar, dejé de hablar, fue un proceso fuerte, pero con constancia, con dedicación, se consigue salir adelante. Pertenezco también a este grupo de personas con discapacidad sobrevenida y todas las secuelas que quedan. Y yo creo que la manera que uno va creando, generando proyectos que se autogestionen, pues en esa manera uno se va sintiendo cada vez mejor. Y bueno, te agradezco muchísimo la invitación a poder platicar. Estamos abiertos a hacerlo siempre que la situación lo merite, de verdad.
Gracias, Memo. La verdad, para nosotros es un gusto. Sabemos que pronto vas a regresar a Astele, que es tu casa, con tus proyectos y todo. Y solo me quedaría una pregunta que hacerte. Memo, en tus propias palabras, ¿quién eres? En mis propias palabras, Memo es un hombre soñador, un hombre con necesidad de aportar y de hacerse sentirme validado, escuchado y sobre todo sentir que todavía hay personas que valen la pena esforzarse por ella. Todos amamos, deseamos y sentimos, que ese es mi refrán. Y somos lo que nos sentimos ser. Excelente, Memo. Te mando un abrazo. Sé que pronto volveremos a estar en otros programas. Sé que tenemos proyectos pendientes, pero lo más importante, sé que eres mi amigo y estás para nosotros, para Astele, para Wow TV. Muchas gracias. No, no lo dudes, Ale. Un abrazo fuerte a ti y al equipo. Que pasen una buena noche. Hay más tiempo que vida. H y bendiciones de estos lares. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Memo. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Sexualidad virtual. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Wow! ¡Wow! MX.